8:25 de la mañana y tenemos en este momento en línea al doctor David Luna, senador de la República, para hacer un balance, porque hoy terminan las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Recuerden ustedes que hoy es 20 de junio y retomará nuevamente el Congreso el 20 de julio, cuando el presidente seguramente estará instalando nuevamente el Congreso de la República. Doctor David Luna, un placer saludarlo en El Dorado Noticias, lo escucha Cundinamarca en pleno. Bueno, muy buenos días para ustedes, Ana Lucía, muchas gracias por la invitación, un honor estarlos acompañando en la mañana de hoy y además con un sentimiento muy grande de estar hablando con El Dorado, porque cuando fui ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, hicimos todos los estudios y otorgamos todas las autorizaciones para que esta emisora pudiera funcionar en todo el departamento, nuestro querido departamento de Cundinamarca. Así es, doctor David Luna, eso no lo olvida. Cundinamarca, usted fue quien le dio vida y con usted nació esta emisora El Dorado Radio, que hoy lleva toda la información de Colombia, Cundinamarca y el mundo a los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Doctor David Luna, lo hemos visto muy juicioso, muy acucioso en ese Senado de la República, haciendo todo el control político y, como dicen por ahí, hablando duro. ¿Cuál es el balance que usted en este momento le da a todo este trabajo legislativo? ¿Cuáles son las reformas que pasaron? ¿Cuáles se quedaron en el tintero? Y si es positivo o negativo de acuerdo a su opinión. Lo primero que hay que señalar es que en Colombia existe una democracia y eso significa que hay tres poderes importantes: el poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente; el poder judicial, que está en cabeza de las cortes y nuestros jueces; y el poder legislativo, que está en el Congreso. El Congreso no es un empleado del presidente. El Congreso lo que tiene que hacer siempre es tramitar las leyes, las que considere pertinentes para el país, y hacer control político sobre el gobierno para que no haya excesos. Dicho eso, yo creo que el balance es muy positivo, porque el Congreso, por lo menos desde los partidos que ejercemos la oposición no daño, lo que hicimos durante este año fue advertir las graves equivocaciones que se podían cometer y acompañar lo que considerábamos era positivo. El Congreso tramitó una serie de leyes muy importantes que le resuelven problemas a los colombianos y también hizo debates de control político que generan algo tan importante como es advertencias o denuncias. Permítame, le hago una mención a dos leyes puntuales. La primera, que me parece muy valiosa, la de seguridad ciudadana. Es clave que los colombianos entiendan que se está viviendo un problema de inseguridad porque los grupos al margen de la ley están volviendo a tomar terreno y eso lo tiene que resolver el Ministerio de Defensa enfrentándolos. Pero en las ciudades, en los municipios, estamos viendo cómo los delincuentes roban una vez, roban dos veces, roban tres veces, los captura la policía y los vuelven a dejar en libertad. Nosotros hemos insistido que la reincidencia debe ser castigada y sancionada. Y en segundo lugar, me parece importante señalar que se ha hecho un esfuerzo grande para lograr que la tierra en Colombia, la tierra productiva, pueda ser objeto de recepción por parte de los colombianos que no la tienen y no la pueden trabajar. A mí me parece entonces que la labor del Congreso ha sido positiva. Yo particularmente acompañé el hundimiento de la reforma a la salud del presidente Petro porque no resolvía los problemas que tiene la gente en los municipios con la falta de atención, y estamos haciendo un esfuerzo grande para lograr que los debates de control político sean una realidad para evitar abusos y sobre todo para luchar contra la corrupción. Este escándalo de la Unidad Nacional del Riesgo del señor Olmedo López, nombrado por Petro, pues merece concluir en saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y sobre todo que no se sigan tumbando la plata que los colombianos pagan con mucho esfuerzo a través de sus impuestos. Senador, este año ha sido muy movido, y usted lo ha dicho, esos controles políticos que se han realizado. Se le hicieron también al ministro de Salud con todo el tema del magisterio y ese paro que se vive hoy en Colombia por parte de FECODE.
que también es noticia hoy, porque ayer se hundió la reforma a esta ley legislativa de la educación, pero la ministra salió a decir que va a volver a presentarla. Yo lo que creo es que hay que pensar en la educación de los niños y hay que pensar en el bienestar de los maestros. Acá se dicen muchas cosas que no son ciertas, muchas mentiras, y se dice simplemente para fortalecer estructuras que tienen intereses políticos, particularmente lo que está sucediendo con FECODE. Uno, no todos los sindicatos en Colombia son de izquierda. Los sindicatos deben representar los intereses de sus agremiados. Y por esa razón es importante contarle a los oyentes que junto con la ministra de Educación, yo siendo partido de oposición, nos pusimos de acuerdo en construir un texto que beneficiaba a los niños para que tengan mejor infraestructura, mejores aulas, mejores equipos, y también a los maestros porque les permitía, obviamente, algo tan importante como es ascender en el escalafón sin tener que esperar 3, 4, 5 años. Pero como nosotros no pensamos igual al presidente Petro y tuvimos la valentía de ponernos de acuerdo con su ministra, eso no le gustó a algunos y por eso terminaron hundiendo una ley que para mi gusto era positiva. Que la vaya a volver a presentar la ministra me parece que está bien, es correcto, pero que el debate sea desde el día 1 totalmente público y se sepa cuáles son los intereses que verdaderamente defiende las organizaciones. Acá hay que pensar en la libertad. Los niños, los padres de los niños deben tener la libertad de poder escoger cómo educar a sus hijos. Y si un papá se va a endeudar para poder pagarle la educación a su hijo, pues que pueda escoger dónde lo quiere hacer, si en la universidad pública o en la universidad privada. Y si lo va a hacer en la universidad pública, o sea, de manera gratuita, pues que sepa que le están brindando también calidad para tener una buena educación. Esto es pensando en los ciudadanos, no pensando en las próximas elecciones. Bueno, tenemos en este momento en la línea en El Dorado Noticias al doctor David Luna, senador de la República, quien nos está haciendo un análisis muy pormenorizado de lo que aconteció en temas legislativos en el Congreso en este periodo. Dana. Doctor Luna, seguimos hablando del tema de lo de FECODE porque hoy es noticia. Hoy ellos anuncian si siguen o no siguen en este paro indefinido en el que vienen trabajando por su salud, para mejorar esta reforma a la educación. ¿Se va a tener en cuenta las opiniones de los docentes de FECODE para esta nueva propuesta de la ministra? Pues mire, Ana, fuimos nosotros desde la oposición los que citamos a la ministra de Educación y al ministro de Salud pidiéndoles que les resolviera los problemas del sistema de salud a los maestros. Hoy los maestros están pasándola muy mal porque nadie los está atendiendo en las regiones, nadie les está resolviendo sus tratamientos, nadie les está resolviendo algo tan importante como es sus medicamentos. Y me parece que esas exigencias son absolutamente normales y absolutamente sensibles. Entonces, es muy importante que la opinión pública y sobre todo quienes forman parte de ese sindicato sepan que hay problemas en el sistema de salud que construyeron en este gobierno y que se deben resolver prontamente porque lo que está de por medio es la vida de los ciudadanos. En segundo lugar, hay que pensar en los padres, hay que pensar en los niños, quienes no han podido ir al colegio 3 o 4 días. Protestar es legítimo, expresar es legítimo, bienvenidas todas las manifestaciones, pero pensemos que la educación de nuestros hijos también es un derecho fundamental que ellos tienen y podrían perfectamente dialogar sin necesidad de expresar, pero sin necesidad de parar. Pero esa es una decisión que yo respeto y me parece que lo que hay que hacer es seguir entendiendo y avanzando que quien gobierna es el presidente Petro, quien toma las decisiones es la ministra de Educación. Entonces, están simplemente utilizando el discurso político para tratar de lavarse las manos sobre decisiones que ellos mismos tomaron. Cuando eran oposición, el pacto histórico, entonces eran muy fuertes en la oposición criticando al gobierno. Y ahora que son gobierno, ahora que toman las decisiones, les preocupa sí que uno exprese las equivocaciones para que las corrijan. No, yo creo que acá lo que hay que hacer es claridad y obviamente determinación para mejorarle la atención en salud a los maestros, que tengan mejores posibilidades en los escalafones
y algo muy importante, que la calidad de la educación de los niños con la infraestructura sea mejor. Senador, en este momento hay muchos docentes que están reportando de que les han detectado cáncer o alguna enfermedad de estas graves y que necesitan atención y no encuentran en dónde, y tal vez en ese control político que se le hizo al ministro, veían como esa esperanza a mejorar o a ver una solución pronta en el sistema de salud de ellos. ¿Qué se le puede decir a ellos en este momento? ¿Sí lo hay? ¿Sí va a haber una solución? ¿O qué va a pasar con esto? Hay 15.000 maestros en Colombia con cáncer, 15.000. Y esos maestros estaban viniendo siendo tratados de manera eficiente por un sistema que claro que necesitaba mejoras. Pero este gobierno, el gobierno del presidente Petro, decidió cambiar. Y está en estos momentos ese sistema fallando porque lamentablemente los maestros no están recibiendo la atención. Esto no es filosófico, esto es práctico. O me atienden o no me atienden. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano. Eso que usted dice que son 15.000 docentes los que están en este momento con cáncer. Bueno, se lo digo desde modo personal porque tengo familia, bueno, para ser más cercanos, mi mamá sufrió de cáncer y veníamos en un tratamiento que venía bien funcionando con Servisalud y que venía tratándola y que venían, pero llegamos a este punto donde tenemos que enfrentarnos a ver qué pasa, porque no queremos que vuelva a caer en el cáncer. Pero es que usted tiene toda la razón y su señora madre también. Si a usted le venían haciendo un tratamiento que estaba siendo controlado, pero adicionalmente que era efectivo, la pregunta es, si le querían cambiar el operador, ¿por qué no preveyeron antes que el operador nuevo pudiera prestar esos servicios? Como el caso de su señora madre, hay cientos de miles de casos que en estos momentos los maestros están llamando a gritos y que requieren que se resuelvan. Pero esas respuestas, pese al control político que nosotros hicimos, están en manos de la ministra de Educación y del ministro de Salud, que no pueden seguirse lavando las manos, ni con manifestaciones, ni con arengas. La realidad es lo que está pasando. Por eso nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que le resuelvan los problemas de salud. Le voy a explicar qué es lo que está pasando. Que el nuevo sistema, el que cambió el gobierno del presidente Petro, no previó la atención especializada, particularmente para enfermedades oncológicas. Y en estos momentos muchas personas literalmente no saben a dónde ir. La plata está. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se lo están resolviendo? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un debate. Preguntar, exigir, y eso es lo que lamentablemente el gobierno Petro considera ataques al querer que todo siga igual. No. Acá no queremos que todo siga igual, acá lo que queremos es que las cosas mejoren, no que empeoren, y por eso yo seguiré insistiendo semanalmente, así estemos en un receso desde el Congreso, que el sistema de salud de los maestros tenga solución de manera inmediata. Doctor David Luna, senador de la República, opinando sobre esta ley estatutaria que estaba haciendo curso en el Congreso y que hoy es noticia porque se ha hundido. Doctor David Luna, pasando a otra ley, pasando a otro tema, ¿qué opinión le merece esta reforma laboral? Que a grosso modo parece que es muy positiva para los trabajadores de Colombia. Pues hay tres cosas importantes. En Colombia tenemos un problema, 1, de desempleo y 2, de informalidad. ¿Qué es la informalidad? La persona que sale todas las mañanas a romperse el lomo para conseguir la plata, para llevar para el almuerzo o para la comida en su casa. Esa persona no está recibiendo un salario mínimo, tampoco está pudiendo aportar a salud o a pensión. Necesitamos atacar la informalidad, o sea, necesitamos generar más empleo con todas y cada una de las condiciones. Casi el 50% de los colombianos está en la informalidad. Y a mí lo que me preocupa de la reforma laboral es que no está resolviendo el problema de cómo formalizar el empleo, de cómo generar más empleo. Eso es lo que yo creo deberíamos evidentemente hacer. En segundo lugar, siempre será beneficioso que a los colaboradores, yo a los empleados los denomino colaboradores, porque ellos son los que ayudan a construir las empresas, tengan mejor remuneración. Pero para tener mejor remuneración necesitamos garantizar la seguridad. En muchos municipios de Cundinamarca, pero también del país, hay compañías, empresas, microempresas y pequeñas empresas
que literalmente han tenido que cerrar por el boleteo o, en su defecto, por los grupos al margen de la ley. Entonces, eso es vital y esencial. Y, adicionalmente, sobre esta reforma, me parece que es importante que los colombianos tengan la garantía que puedan tomar decisiones libres, independientes, sobre si se quieren o no se quieren afiliar a una organización y que no les cobren por derecha de su sueldo el sostenimiento de esa organización. Por último, doctor David Luna, agradeciéndole su participación, yo quiero preguntarle, en su opinión muy personal, ¿usted cree que el gobierno tiene la base fiscal para la reforma pensional? ¿La platica sí está para responderle a los colombianos? La ministra decía que en 30 años todos los colombianos se van a pensionar. ¿Sí tenemos ese respaldo? Por supuesto que no. Esa reforma pensional expropia los ahorros de los colombianos. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Una persona que recibe un salario mínimo y que ha logrado cotizar entre 0 y 300 semanas, lamentablemente no va a alcanzar a pensionarse. Pero hoy podría retirar sus ahorros al 3 o al 4% de interés. Esta reforma pensional obliga a que se los entreguen al 0%. Hágame el favor, ¿cuál es entonces el impacto que hay de beneficio para el ciudadano? Yo creo, lamentablemente, que no vamos por buen camino. Yo creo que el cambio se quedó en eso, en discurso, y a mí me parece que es importante, porque todavía está a tiempo, que el presidente se dedique menos a las redes sociales, menos a la pelea, menos a confrontar, menos a insultar, menos, obviamente, a amenazar, y se dedique más a gobernar, a resolverle los problemas a los ciudadanos. Hagamos un balance de cuántas veces ha estado en el departamento de Cundinamarca en los últimos meses, de cómo está resolviendo los problemas de los municipios, de cómo la unidad de riesgo está atendiendo a quienes tienen necesidades. Nada de eso está pasando, lamentablemente, y me parece que acá lo que hay que hacer es ejecutar. Por eso el llamado a reaccionar, porque quedan 2 años, y son 2 años que son preciosos para la ciudadanía, en el entendido que tiene la esperanza de que le resuelvan el problema. Doctor David Luna, le agradecemos de verdad su participación hoy en El Dorado Noticias. Tenemos las dos caras de la moneda, usted opinando sobre estas leyes que se aprobaron, las que se quedaron en el tintero, lo negativo, lo positivo, y sabemos que para nuestros oyentes son muy importantes las opiniones a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, doctor David Luna, le deseamos un muy buen día desde El Dorado Noticias, su emisora. Mi emisora, sí señora, un abrazo muy especial para todos los cundinamarqueses y muchas gracias por esta invitación, muy honrado.